Entonces, eso es el músculo, el tejido muscular, ¿ok? Que lo hemos visto en sus tres formas, ¿no? Cada una con sus características y también los lugares donde los vamos a encontrar. Es interesante, o sea, todo lo que yo les acabo de decir, ténganlo en cuenta, porque siempre eso de circular, longitudinal, corde transversal, corde longitudinal, siempre se nos hace un problema cuando estamos viendo músculo, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a entrar ya al último tejido, el tejido básico, ¿no es cierto?, que va a ser justamente el tejido nervioso, ¿ok? Tejido que lo vamos a encontrar en el sistema nervioso, ¿ok? En el sistema nervioso. Recuerden ustedes que el sistema nervioso, si nosotros hacemos la clasificación o la división, ¿no es cierto?, desde el punto de vista anatómico, ¿no es cierto?, tenemos un sistema nervioso central, ¿no? Un sistema nervioso central que está formado por el encéfalo y la médula ósea, y un sistema nervioso periférico que está formado por los nervios. Estamos hablando de los nervios craneales, ¿no es cierto?, y los nervios espinales y los ganglios, ¿ok? Pero desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso puede ser sensitivo, ¿no es cierto?, y puede ser motor, ¿sí? El sensitivo es el que va a recoger las sensaciones y el motor es el que le va a producir la acción, ¿ok? Pero dentro del sistema nervioso motor vamos a tener el somático y el autónomo, ¿no es cierto? El somático es el que está inervando los músculos y el esqueleto, ¿no es cierto? Mientras que el autónomo lo vamos a encontrar también de dos tipos, el simpático y el parasimpático. ¿Y dónde vamos a encontrar nosotros este tipo de tejido nervioso? Lo vamos a encontrar en los músculos, tanto liso como cardíaco, ¿no es cierto? Pero también lo vamos a encontrar en las glándulas, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de órganos, ¿no?, ahí vamos a hablar un poquito más con respecto a estos tipos de inervación, ¿ok? Entonces, pero, ¿cuál es el origen del tejido nervioso? Entonces, recordemos que como todo tejido está formado por células y por matriz extracelular, pero ya les he dicho que en el caso del tejido nervioso es muy escaso la matriz extracelular. Hay matriz extracelular como todos los tejidos, pero es escaso, ¿ok? Las células que hay en el tejido nervioso se originan prácticamente casi todas, podríamos decir así, del ectodermo, ¿no? Y específicamente del neuroectodermo. Mientras que existe solo una célula que se va a originar del mesénquima, ¿ok? Entonces, la mayor parte de las células que vamos a estudiar son de origen neuroectodérmico, mientras que las células microgliales, ¿no es cierto?, que son células fagocitarias, ahora vamos a ver, ellas se van a originar del mesénquima, ¿ok? Entonces, las células derivadas del tubo neural darán origen al sistema nervioso central y la derivada de las crestas neurales darán origen al sistema nervioso periférico, ¿ok? El otro 5% deriva del mesodermo y dará origen a las células de la microglia. Entonces, es lo que acabamos de decir, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál es la unidad estructural y funcional, la célula principal del tejido nervioso? La neurona, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, este tejido nervioso, ¿no?, va a estar formado principalmente por neuronas y por otra célula que se llaman las células de la glía o las células de la neuroglía. Células de la glía o células de la neuroglía, ¿no? Y las neuronas, que son las células principales, podríamos decir así, de este tejido nervioso, son las células funcionales. Ellas se interconectan, como ustedes pueden observar acá, formando las redes neuronales, ¿no?, que se comunican entre ellas. Las células se comunican entre ellas a través de sus dendritas, de sus axones, que ahora vamos a estudiar, ¿no? Transmiten las señales para que el sistema nervioso pueda comandar las funciones de todo el resto de nuestro organismo, ¿ok?
Entonces, eso es el tejido nervioso, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, veamos cuáles son las funciones de la neurona. ¿Qué papel cumplen las neuronas? Reciben información del medio interno y externo y de otras neuronas, ¿no es cierto? Ellas integran la información recibida y producen una señal de respuesta. Son unas maquinitas, ¿no es cierto? Reciben y sacan un producto. Conducen la señal a las terminaciones, o sea, a los órganos donde tiene que llegar la señal para que ellas puedan funcionar, ¿no? Y también transmiten las señales a otras neuronas, a las glándulas, a los músculos. ¿El músculo por qué se contrae? Porque le llega una señal nerviosa, ¿no es cierto? No se contrae solo, a no ser pues, que tengamos alguna otra patología, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con señales de este tipo, pero que no son normales, ¿ok? Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de las neuronas las podemos clasificar por varios criterios. Así, siempre en histología se hace eso, clasificar, para poder entender. Mientras ustedes tengan clasificadas las cosas, van a ser mucho más fácil de entenderlas y va a ser mucho más fácil que ustedes las puedan asimilar. No lo mismo que si ustedes tienen su casa totalmente desorganizada, difícilmente van a encontrar en la cocina de repente una taza, un plato. Pero si todo lo tienen organizadito, bien clasificadito, en que esta gaveta va tal cosa, facilísimo, se mueven en su cocina, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo mismo pasa con todo lo que nosotros aprendemos. Entonces, para poder entender bien a las neuronas, las vamos a clasificar de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, por varios criterios, y una de ellas es su función. Por ejemplo, esto que ustedes están observando acá, ¿no es cierto?, es el arco reflejo. En algunos autores dicen, ¿no? La neurona es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso, ¿no? Y el arco reflejo es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, porque así funciona el sistema nervioso, ¿ok? Con un órgano central, ¿no es cierto?, como esto, ¿no? Y con fibras aferentes y eferentes, formada por neuronas, ¿no es cierto?, que reciben, ¿no?, o que son las sensitivas, y las motoras, que son justamente las que van a producir una acción. Entonces, en este arco reflejo, nosotros, ¿qué tenemos? Como órgano central tenemos a la médula espinal, ¿no es cierto? Esta médula espinal que tiene sus dos partes, la sustancia blanca, que está formada por las fibras de las neuronas, principalmente los axones, ¿no es cierto? Y la zona central, que tiene forma de alas de mariposa o de una H, como ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto?, que es la sustancia gris, ¿no? ¿Ok? Y aquí lo que vamos a encontrar principalmente son los cuerpos de las neuronas, ¿ok? Los cuerpos de las neuronas. En el órgano que recibe el impulso nervioso, la que se pone en contacto con el estímulo, en este caso, por ejemplo, se ve la piel, esta es la piel, ¿no?, donde vamos a encontrar los órganos sensoriales, como el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Ruffini, el corpúsculo de Meissner, etcétera, etcétera, ¿ok? Van a tener también terminaciones nerviosas, ¿no es cierto?, que van a salir y van a ir por esta vía aferente, ¿no es cierto?, hasta esta zona que es el ganglio. Y en este ganglio, que es el ganglio sensitivo, vamos a encontrar unas neuronas, ¿no es cierto?, que son las neuronas ganglionares, que luego también van a mandar axones, ¿no es cierto?, que van a llegar hasta la médula espinal. Esta parte de la médula espinal, estas son las raíces, ¿no es cierto?, nerviosas. Esa es la raíz dorsal o raíz sensitiva, que se va a conectar. Estos axones se van a conectar con las neuronas que están en esta zona, que se llaman neuronas de asociación, ¿ok? Las neuronas de asociación, o las neuronas llamadas también interneuronas. Entonces ya tenemos nosotros que por su función serán las interneuronas, ¿no? Las neuronas sensoriales, las neuronas interneuronas o neuronas de asociación. Y luego estas neuronas de asociación se van a conectar con esas otras neuronas, que son las neuronas motoras, ¿no es cierto?, las que
salen sus axones y van a formar el nervio, esta rama motora o la neurona motora, esta raíz, ¿no? Que es la raíz ventral, ¿no? Esta es la raíz ventral que va a llevar justamente el impulso nervioso hasta el órgano efector. En ese caso puede ser un músculo, que puede ser cualquier otro tipo de órgano que va a recibir justamente la acción, la que va a ejecutar la acción, podríamos decir así. ¿No es cierto? ¿Ok? Es un efector. Entonces acá hay 3 tipos de neuronas, ¿no es cierto? Las neuronas sensoriales, ¿no? Las interneuronas y las neuronas motoras, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Acá tenemos la interneurona, miren ustedes, ¿no? Que es una neurona pequeña. Las neuronas motoras, que sería esta que es de mucho mayor tamaño, ¿sí? Miren ustedes. Y aquí la neurona del ganglio nervioso, ¿no es cierto? Que es la neurona sensorial. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos que aquí hay 3 tipos de neuronas y cada una con una función diferente. ¿Ok? Neuronas por su función dentro del sistema nervioso. Ahora, las neuronas sensoriales, ¿no? ¿Dónde encontramos esas neuronas sensoriales además del ganglio? ¿No es cierto? Podemos encontrarlo en la mucosa olfatoria, como esta de acá, que estamos observando. Aquí se ve el esquema. Estas son las células receptoras olfatorias, que no son más que modificaciones, ¿no es cierto?, de células neuroepiteliales, son células neuroepiteliales, ¿ok? Esta es la neurona motora, que va a estar justamente en el asta ventral de la médula ósea. Miren ustedes el núcleo, el nucleolo, el citoplasma, con sus corpúsculos de Nis, ¿no es cierto?, con sus proyecciones que pueden ser dendritas, y de repente una de estas es el axón, ¿ok? Y luego las interneuronas, que también son neuronas pequeñas y que también tienen muchas ramificaciones. Tienen aquí sus dendritas, ¿no? Y su axón. Y el soma, por supuesto, con su núcleo. ¿Ok? Entonces, esas serían de acuerdo a su función. Ahora, también se pueden clasificar las neuronas de acuerdo a la dirección en la que están conduciendo el impulso nervioso. ¿Ok? Un poco lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Es el mismo arco reflejo, ¿no es cierto? Entonces, si la piel es la que recibe el estímulo, esta vía de acá es la aferente, ¿ok? Aferente. Esta de acá será la eferente, que es la que da la respuesta, ¿ok? Entonces, esta es la neurona motora, esta es la interneurona y esta es la neurona sensorial, ¿no es cierto? Que es la neurona que está en el ganglio, pero esta es la vía, ¿no?, de la neurona aferente, y esta es la vía de la neurona efectora, que también se llama eferente. ¿Ok? Bien. Otra forma de clasificar a las neuronas es de acuerdo a cómo ellas imparten el impulso. ¿Ok? En qué posición se encuentran en la sinapsis. ¿Ok? Entonces, de los millones y trillones de neuronas, ¿no es cierto?, todas ellas están haciendo sinapsis. Por eso dice 100 billones de neuronas, hay 100 trillones de sinapsis, ¿no? Y yo creo que está más, ¿ok? Entonces, la sinapsis, la más común, es entre el axón, las terminaciones del axón, con las dendritas de la siguiente neurona. Y aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Esto de aquí es el botón sináptico, con su membrana presináptica, el espacio sináptico, la membrana postsináptica. Entonces, esta neurona que está acá se llama neurona presináptica. Acá está mal, ¿no? Aquí hay que colocarle la S. Presináptica. Y esta es la neurona postsináptica. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a cómo imparten el impulso nervioso. Hay neuronas presinápticas y neuronas postsinápticas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo se clasifican las neuronas de acuerdo a las prolongaciones, ¿okay?, que salen del soma. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, miren ustedes, este es el soma de la neurona, este es el núcleo de la neurona y sale una sola proyección. Entonces,
esa será una unipolar, ¿ok? Pero cuando nos damos cuenta que tiene de esa ramificación se forman otras dos ramificaciones, entonces podemos también llamarlas pseudo unipolares, como las que están en los ganglios, ¿no? En los ganglios sensitivos, ¿ok? En los ganglios sensitivos. Entonces, una funciona como esta de acá, dendritas, ¿no es cierto? Y esta funciona como el teledendrón, ¿no? Como la parte final por donde sale el impulso, ¿ok? Ahora, el otro tipo de neurona, ¿no es cierto?, serán aquellas que tienen dos proyecciones que salen de su citoplasma, como la que están viendo en la segunda lámina, ¿no es cierto? Ok, acá, en la segunda lámina. Miren, acá hay una proyección y aquí hay otra proyección. Ok, eso de acá es las dendritas, ¿no es cierto?, que se continúa con esta dendrita de mayor tamaño. Ok, el soma, ¿sí? Aquí tienen el núcleo y aquí tienen el axón que está mielinizado, por eso se ve aquí la mielina de color verde, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí la terminación nerviosa. Entonces, estas neuronas, como tienen dos proyecciones, se llaman bipolares, ¿ok? Bipolares. Entonces, aquí vamos a encontrar estas bipolares, sobre todo en los órganos que tienen tejido neuroepitelial, por ejemplo, en la retina, en el epitelio olfatorio, ¿no es cierto? Esas son células nerviosas bipolares, ¿ok? Y esta es una multipolar. ¿Por qué se llama multipolar? Porque del soma salen una gran cantidad de proyecciones. Todas desde acá son dendritas, ¿ok? Y esta de acá es el axón. Ojo, esta es una forma de esquematizar a las neuronas, ¿no? Y a veces nos hace confundir pensando que siempre el axón es el de mayor diámetro y el de mayor tamaño. No siempre es así, por si acaso, ¿no? Y aquí vemos la envoltura de mielina y aquí vemos la terminación del teledendrón, ¿no es cierto? Entonces, a partir del soma salen una serie de proyecciones y por eso se llama multipolares. Entonces, aquí tenemos a las neuronas piramidales, a las neuronas de Purkinje, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso esto es un corte de cerebro. Y la pregunta es, ¿y usted por qué sabe qué es cerebro? Porque lo que vemos acá son unas neuronas típicas del cerebro. Estas neuronas son neuronas piramidales. Miren la forma que tiene. Parece una pirámide. De aquí salen las dendritas. De aquí salen dendritas. De aquí salen dendritas. Y de la parte media sale un axón chiquito, ¿no? Que a veces se bifurca, ¿ok? Esa es una neurona piramidal, ¿ok? El resto son células de la glía, ¿ok? Que luego veremos más adelante. En el caso del cerebelo, o sea, una neurona múltiple, muchas son multipolares, casi todas son multipolares, pero una típica es esta que tiene forma de botellita, miren, parece una botellita con su cuello. Aquí vamos a encontrar las dendritas, esta sería la dendrita principal o primaria, que luego se ramifica tremendamente y cada una de las dendritas luego tienen espinas dendríticas, o sea, tiene una manera de conectarse con otras neuronas muy prolífica, o sea, tiene muchas proyecciones para poder conectarse y luego de la parte basal sale el axón, ¿ok? Entonces, eso es el cerebelo. Esto de acá es un corte de cerebelo y estas células se llaman las células de Purkinje, ¿no? Entonces, aquí, recuerden, todo esto es la sustancia gris, igual que en este caso, ¿no es cierto? Todo esto es la sustancia gris. En la sustancia gris encontramos los cuerpos de las neuronas. En la sustancia blanca encontramos los axones de la neurona. La sustancia gris en el cerebro y en el cerebelo, la mayor parte de la corteza cerebral, lo vamos a encontrar en la periferia. Y en el centro vamos a encontrar la sustancia blanca. Aunque también hay unos núcleos se le llama, aquellos centros neuronales que los vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en la sustancia blanca. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí vemos, miren, allá en un esquema, diferentes tipos de neuronas. Estas son las bipolares, ¿no? Estas son las pseudo unipolares y estas son las multipolares. Es de la motora, ¿no es cierto?, de la médula espinal. Esta es la neurona
piramidal, miren ustedes, como les decía, dendritas, dendritas, dendritas y axón, ¿no es cierto? Y esta es la célula de Purkinje, que es como una botellita. Miren ustedes, todos estos dendritas, ¿no es cierto? Y esto de acá es el axón. Multipolar, 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 pseudo unipolar o unipolar, como quieran llamarlo, no le llaman unipolar, y esta es la bipolar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las neuronas también pueden ser clasificadas de acuerdo al neurotransmisor que ellas secretan. Depende del neurotransmisor que ellas secreten, ¿no? Si secretan acetilcolina, ¿no es cierto?, se llamarán colinérgicas. Si secretan GABA, el ácido gamma aminobutírico, serán GABAérgicas. Si secretan, ¿no es cierto?, glutamato, serán glutamaérgicas, ¿ok? Entonces, va de acuerdo al neurotransmisor, toman el nombre, ¿no? O las dopaminérgicas, por ejemplo, las que se encuentran en el cerebro medio, ¿recuerdan? En la sustancia nigra, ahí vamos a encontrar estas neuronas que producen dopamina, ¿ok? Luego tenemos las neuronas que producen serotonina, que se llaman serotoninérgicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas últimas neuronas pueden actuar, no cada una, pueden ser activadoras o pueden ser inhibidoras, ¿no? En este caso, las serotoninérgicas pueden ser de ambos comportamientos, ¿ok? Muy bien. Y ahora vamos a conocer un poquito más la neurona, la estructura de la neurona, ¿no? Para poder terminar con nuestra clase. Aquí vemos una neurona multipolar conectada, haciendo sinapsis con otras neuronas multipolares. Esta neurona es una célula polarizada, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama polarizada? Porque solamente recibe la información o el impulso nervioso por una parte de la célula, que es la parte donde está el soma y las dendritas, y transmite el impulso nervioso por la parte terminal, que se llama teledendrón, a partir de los pies sinápticos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, toda esa zona se llama soma o pericarium. Pericarium porque está alrededor del núcleo. El núcleo es un núcleo muy activo, por eso que se ve mucha eucromatina, ¿ok? Con la presencia de nucleolos, por lo que se habla de una célula bastante activa, ¿ok? Tiene estas proyecciones que se llaman las dendritas, y las organelas que encontramos en el soma pueden ser las mitocondrias y el retículo endoplasmático y los ribosomas. Y justamente la organización a manera de parches del retículo endoplasmático rugoso más los ribosomas, ¿no?, se denomina los cuerpos o corpúsculos de Nis, que son unas estructuras basófilas que se observan al nivel del microscopio de luz. ¿Ok? Entonces, se clasificará o se caracterizará esta zona porque es la zona de síntesis de los neurotransmisores. Ahora, con respecto al citoesqueleto, encontraremos actina, encontraremos microtúbulos, encontraremos filamentos intermedios, que en este caso son los neurofilamentos, que son los filamentos intermedios, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes hacen un corte de un tejido nervioso y quieren saber cuál es la dendrita o cuál es el axón, porque no saben si es más grueso o más delgado, ¿ok? La única forma de verificar que estas son dendritas es porque aquí van a encontrar corpúsculos de Nis y también van a encontrar mitocondrias. En cambio, en el axón solamente van a encontrar mitocondrias, no van a encontrar nunca corpúsculos de Nis. Ahora, el axón se va a originar de este cono axonémico. Acá hay un ensanchamiento del citoplasma del soma de esta neurona, ¿no es cierto?, que se va a llamar justamente así, va a llamarse cono axonémico, ¿ok? Desde el cono axonémico. Entonces, miren ustedes, el axón está rodeado por estas vainas de mielina, y en el caso del sistema nervioso central, las vainas de mielina están formadas por los oligodendrocitos, que son células de la glía. En el caso del sistema nervioso periférico, van a estar formados principalmente por las células de Schwann. Hay diferencias en cuanto a esas células, no solamente por la posición, sino también por la forma como forman la mielina.
Pero entre vaina de mielina y vaina de mielina hay un nódulo que se llama el nódulo de Ranvier. Por eso es que el impulso nervioso va en forma saltatoria, va solamente por los nódulos de Ranvier. ¿Ok? Entonces, para eso que llega rápidamente hacia el teledendrón, que es esta proyección con varias ramificaciones, que termina en unos abultamientos que se llaman los pies sinápticos. En estos pies sinápticos vamos a encontrar mitocondrias y vamos a encontrar microtúbulos, microfilamentos, y vamos a encontrar también las vesículas cargadas de los neurotransmisores. ¿Okay? Aquí, en esta fotografía, que es prácticamente una fotografía de una neurona, esta es una neurona piramidal, miren ustedes, es una neurona piramidal. Esta es la dendrita principal. Miren, esta es la dendrita, esto no es el axón, es de la dendrita principal y estas son las dendritas secundarias, miren. Y el axón, acá también es dendrita y acá también es dendrita y el axón es este de acá. Mira cómo se ramifica, ¿sí? Entonces, nunca pensemos que porque sea más grueso, ¿no? O más grande o más largo, es el axón. Esta es la dendrita. La dendrita de las células piramidales siempre van hacia la capa más externa, la capa molecular. ¿Ok? Bien. Entonces, esta está coloreada con tinción de plata, por eso se puede ver así. ¿Ok? Y aquí, miren ustedes, también notan una neurona, que es una neurona multipolar también, con sus dendritas, ¿no? El axón, aquí se ve un poquito más grande, el núcleo. Pero esta coloración está hecha específicamente para ver que entre las neuronas y entre las células de la glía están estas ramificaciones. ¿Qué cosa es esto? ¿No? Si no supiésemos exactamente cómo está constituido el tejido nervioso, pensaríamos que es de repente colágeno o fibras elásticas, que es parte de la matriz extracelular, ¿no es cierto? Pero no, eso no es. Todo eso que ven ahí como rayitas no son más que las proyecciones de las otras neuronas que existen en el tejido nervioso. Y a esta estructura se le llama el neurópilo. Neurópilo, ¿ok? ¿Sí? Sí, todo lo que está rodeando a las neuronas, ¿no es cierto? Y a las células de la glía se llama el neurópilo, ¿no? Ok, y aquí vemos, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver algunas organelas. Esta es una neurona vista al microscopio de luz, ¿no? Con una tinción que se llama justamente la tinción de Nis, ¿sí? Donde podemos ver dentro del soma todas estas estructuras basófilas que son los cuerpos de Nis. Miren, los cuerpos de Nis. Como la neurona tiene diferentes posiciones, cuando lo cortamos podemos cortarlo así, ¿no? Y no por eso vamos a decir, solamente tiene una ramificación nada más, es una monopolar, ¿no? ¿Ok? No le vemos las ramificaciones, tenemos que estar seguros en qué neurona de dónde estamos cortando para poder hablar. El núcleo, miren, qué activo se ve el núcleo, bien clarito porque es pura eucromatina, el nucleolo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y posiblemente son dendritas. ¿Por qué digo que son dendritas? Porque también hay estos cuerpos densos que son los corpúsculos de Nis. O sea, ninguno de estos son axón, ¿no? Es dendrita, ¿ok? Y todo el resto que está rodeando es el neurópilo y estos núcleos corresponden a las células de la glía, que estudiaremos más tarde, ¿ok? No es tan fácil reconocer las células de la glía a no ser que hagamos inmunohistoquímica. Por la forma podemos deducirla, pero tampoco podemos estar 100% seguros. Entonces aquí en este esquema, miren ustedes todo lo que se observa. El soma o pericarium, núcleo, nucleolo, muy clarito, muy activo, retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Aparato de Golgi, ¿no es cierto? Todo esto rojizo es aparato de Golgi. Mitocondrias, ¿no es cierto? Lipofucsina, que generalmente se ve en las neuronas viejas, ¿no es cierto? Son corpúsculos, recuerden ustedes que son los lisosomas terciarios, ¿no es cierto? Microfilamentos de actina, lisosomas, neurofilamentos y microtúbulos. Los neurofilamentos, no se olviden que son filamentos intermedios, y los microtúbulos que van a ser justamente
las pistas por donde se desplazan los diferentes gránulos de secreción que se producen aquí en el soma, ¿no es cierto? Y que van a llegar hasta los pies sinápticos, ¿ok? Muy bien. A la microscopía de luz vemos esto, ¿no es cierto? El cuerpo de la neurona, el núcleo, el nucleolo, los corpúsculos de Nis, miren, los corpúsculos de Nis que no son más que el retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Este es el axón, aquí no hay corpúsculos de Nis, ¿no? Por eso es que es el axón. Todo el resto del neurópilo y los núcleos de algunas células de la glía. Al microscopio electrónico, si queremos reconocer parte de estas células, ¿no es cierto? Aquí podemos ver parte del citoplasma de la célula. Acá se ve el aparato de Golgi, aquí se ve los neurotúbulos, miren acá, miren acá, esos son los neurotúbulos. Todo esto es retículo endoplasmático más ribosomas, estos serían los corpúsculos de Nis. ¿Ok? Todo esto de acá, los corpúsculos de Nis, por aquí hay el citoplasma de otra célula, de otra neurona, y aquí se ven las mitocondrias, los lisosomas, estos son lisosomas. Lisosomas, mitocondrias, ¿no? Aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ribosomas que están libres como estos, o ribosomas que están unidos a la membrana del retículo como en el caso de aquí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se ve, ¿no es cierto?, como corpúsculo de Nis, aquí y aquí, a nivel del microscopio electrónico. Entonces, ahora hablemos un poco de las dendritas. Esta fotografía corresponde a una fotografía de microscopio confocal. ¿Por qué yo sé que es un confocal? Porque prácticamente se ve bien enfocado tanto la neurona como el resto de la lámina. Miren ustedes, aquí se ven algunos núcleos de la glía, se ven parte del neurópilo y todo está bien enfocadito, ¿no? Y además porque se ve fluorescencia, ¿ok? Entonces el microscopio confocal es un microscopio fluorescente que enfoca plano por plano y a través de un sistema de programas de imágenes, arma todas las imágenes y forma una sola imagen tridimensional. Entonces acá tenemos el soma, las dendritas y el axón. Miren, este es el axón de una célula piramidal. Entonces esto será parte del cerebro, ¿ok? Parte del cerebro. Entonces, estas dendritas, que son justamente la zona de la neurona que le permite recibir la información, aumenta su superficie de contacto con las otras neuronas a través de unas proyecciones que salen de estas dendritas que se van a llamar las espinas dendríticas. ¿Ok? Espinas dendríticas. Y aquí lo podemos ver, miren, todo esto es la dendrita. Miren las mitocondrias, la parte de los ribosomas, ¿no es cierto? ¿Ok? Podemos encontrar polirribosomas, que son estos conjuntos como collarcitos de ribosomas. Encontramos algunos microtúbulos. Pero miren, aquí sale esta proyección que parece una clava, que no es más que una espina dendrítica. Entonces, eso que vemos nosotros alrededor de las neuronas, alrededor de sus proyecciones, son espinas dendríticas. Miren, todo esto. Miren. Aquí no hay matriz extracelular. Todo esto son parte de las proyecciones de otras neuronas, ¿no? Algunos haciendo sinapsis, otros no, pero miren ustedes, no hay matriz libre acá, como en otros casos, ¿no es cierto? Son proyecciones, por eso se ve como si estuviese lleno de cositas por dentro. Estas son las proyecciones, que sí se ve al microscopio de luz, pero al microscopio electrónico se nota que tiene una estructura, ¿ok? ¿Hay matriz extracelular? Sí, claro, pero escaso entre las proyecciones celulares, ¿ok? Entonces, esas son las dendritas y sus espinas dendríticas. El axón, ¿no es cierto?, que lo vemos acá, ¿no es cierto? Acá está el cono axonémico y esto es el axón, ¿no? Vemos microtúbulos principalmente. El axón se caracteriza principalmente por los microtúbulos y los microtúbulos están en forma paralela, en forma longitudinal y paralelas, ¿no es cierto?, dentro del axón.
Y para mantenerse justamente paralelas en el axón, van a haber proteínas que están interrelacionadas, ¿no?, entre los microtúbulos y mantienen esa disposición de los microtúbulos para que puedan servir de pistas para que se puedan mover de forma anterógrada y retrógrada las vesículas sinápticas, ¿ok? Pero, por ejemplo, una de ellas es la famosa tau, la proteína tau. Y sabemos nosotros, ¿no es cierto? Hay muchas referencias que cuando se altera la síntesis, hay una mala síntesis, de un mal plegamiento de esta proteína, ¿no es cierto? Se desorganizan los microtúbulos y por lo tanto una de las consecuencias de esta desorganización es justamente el Alzheimer. ¿Ok? Bien, ahí tenemos el axón y aquí justamente, aquí se ve en un microscopio de contraste de fase, vemos, ¿no? En realidad es un microscopio de interferencia, llamado también Normarsky, que se ve así como en triple dimensión. Entonces, si hacemos un corte de esta parte del axón, podemos ver, miren la cantidad de microtúbulos que se encuentran dentro del axón. Miren, todos estos son microtúbulos, Y entonces, como ven aquí en el retículo endoplasmático del soma se forman las vesículas de secreción. Esas vesículas de secreción, ¿no es cierto?, transportadas por la cinesina o quinesina, se van a ir hacia los pies sinápticos, ¿no es cierto? Y una vez que ya el neurotransmisor salió y ya ha vuelto a ser indocitado, ¿no es cierto?, estas vesículas regresan por el mismo camino, por el camino de los microtúbulos, pero en este caso ya van a ser transportadas por la dineína, ¿no? Entonces, esa es el trabajo, ¿no? Aquí estamos, ¿ves? Aquí está al revés, esto y las flechas, ¿no? Esto es cinesina y esto es dineína. Entonces, anterógrado y retrógrado. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hablar de las células de la glía para terminar con esta parte de la clase. Déjenme un ratito tomar un poquito de agua, que mi garganta ya no da más. Ok, entonces miren ustedes acá. Acá tenemos una neurona, aquí tenemos un capilar dentro del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y esta es una célula glial, es un astrocito, ¿ok? Los astrocitos pueden ser de dos tipos, astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos, ¿ok? Y lo que hacen normalmente estos astrocitos es relacionar, ¿no es cierto?, el capilar sanguíneo, o sea, el contenido del capilar sanguíneo con las neuronas. Otro papel que cumplen los astrocitos también es formar, ¿no es cierto?, junto con la pía madre, ¿no es cierto?, que es parte de la parte más interna de las meninges, formar lo que se llama la glía limitante, ¿no es cierto? Forma la glía limitante. Entonces, estas células gliales, ¿no?, que tienen un filamento intermedio por la cual se puede reconocer en forma con la inmunohistoquímica, ya no es actina, no es filamento, mejor dicho, no es filamento intermedio como actina, como queratina o como neurofilamento, sino lo que tiene aquí es la proteína gliofibrilar ácida. Proteína gliofibrilar ácida. Y es muy interesante, chicos, porque cuando hay una lesión a nivel de tejido nervioso y las neuronas mueren, ¿ok?, esas neuronas son reemplazadas por células de la glía, ¿no? Entonces, nosotros para verificar de que está sucediendo eso, podemos usar un anticuerpo contra esa proteína gliofibrilar ácida y podemos detectar si son neuronas lo que hay en esa zona o hay células gliales. Pero el papel principal, como ven ustedes aquí, es de defensa, ¿no es cierto? Y también de comunicación para la nutrición de la célula nerviosa con lo que viene de los vasos capilares. Pero además forma
la barrera hematoencefálica. Recuerden ustedes que lo que puede atravesar fácilmente las paredes de los capilares en otros órganos del cuerpo no lo puede hacer a nivel del sistema nervioso central, del encéfalo. O sea, el encéfalo no deja pasar moléculas fácilmente, porque existe esta barrera. O sea, las células endoteliales, en primer lugar, están muy unidas entre ellas, o sea, tienen uniones estrechas, ¿sí? O sea, de tal manera que es muy difícil que se atraviesen las células endoteliales. Y la otra es que están las células gliales con sus pies, ¿no? Perivasculares, se llama así, esos pies perivasculares que impiden justamente, ¿no es cierto?, que pueda pasar cualquier molécula que no sea la apropiada. ¿Okay? Entonces, por eso es que el tratamiento de los problemas a nivel del sistema nervioso central no es tan fácil. Hay que buscar moléculas que puedan atravesar, ¿no?, esta barrera hematoencefálica. ¿Ok, chicos? Entonces, los astrocitos, como les dije, ¿no es cierto?, pueden ser astrocitos protoplasmáticos, son los que están en la sustancia gris, y astrocitos fibrosos son los que van a estar en la sustancia blanca, ¿no? Aquí vemos justamente ya, no es un esquema, es una fotografía, ¿no es cierto? Aquí está el astrocito, pero fíjense, mandando sus proyecciones citoplasmáticas con sus pies paravasculares hacia el capilar sanguíneo, ¿ok? Entonces va a formar lo que se llama la barrera hematoencefálica, y aquí podemos ver, miren ustedes, ¿no?, las células endoteliales con unas uniones muy estrechas. Es el principal componente de la barrera hematoencefálica, y los pies perivasculares de los astrocitos. Y por supuesto la membrana basal. Todo eso forma la barrera hematoencefálica. Lámina basal, en este caso de las células endoteliales, ¿no es cierto? Y los pies perivasculares de los astrocitos. ¿Okay? Y aquí tenemos, por ejemplo, otros astrocitos. Acá tenemos el astrocito, este de aquí, ¿no? Que está en la sustancia blanca, ¿sí? Y aquí que está, perdón, esta es la sustancia blanca y esta es la sustancia gris, ¿no? Aquí está el capilar, miren ustedes, acá está el capilar, ¿no? Entonces serían astrocitos protoplasmáticos y este es astrocito fibroso, ¿ok? Los astrocitos fibrosos tienen mayor cantidad de ramificaciones, ¿no es cierto?, que el protoplasmático, ¿ya? Por eso se pueden diferenciar. Y también, por supuesto, por el lugar donde ellos se encuentran, ¿no? Ahora, con respecto a las células que producen mielina, en este caso los oligodendrocitos forman la mielina de los axones, de la sustancia blanca, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central. Los núcleos son redondos, miren, bien redonditos, ¿no? Por eso lo reconocemos, porque son bien redonditos. Aquí, por ejemplo, oligodendrocitos son estos, oligodendrocitos, 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 y estas son las neuronas piramidales del cerebro, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia entre una célula de Schwann y un oligodendrocito? Aparte de que el oligodendrocito solamente está en el sistema nervioso central, un oligodendrocito puede formar varios nódulos de Ranvier en un mismo axón o en axones de diferentes neuronas. ¿Se dan cuenta? En cambio, la célula de Schwann no, la célula de Schwann forma solo una vaina de mielina y en un solo axón. ¿Okay? Entonces, cada vaina de mielina tiene su célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. ¿Okay? Aquí está la sustancia blanca, miren qué sustancia blanca. Todos estos núcleos pertenecen a los oligodendrocitos, ¿ok? Y aquí se ve una célula bien particular. Ven acá estos núcleos que están alargaditos, estos de acá, estas son las células microgliales, que son las células que vienen del mesénquima, son células fagocitarias que las vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Son las células fagocitarias del sistema nervioso central. También células de la glía, ¿no? Fíjense ustedes, también tiene ramificaciones, ¿ah? Pero su citoplasma y su núcleo son muy fusiformes, y entonces al revés que el oligodendrocito es bien redondito, miren. En cambio, el núcleo de los astrocitos, aquí estos son astrocitos fibrosos. Estos de acá son núcleos
de astrocitos fibrosos. Porque eso no puede ser neurona, porque en la sustancia blanca no hay neuronas, ¿no es cierto? No hay cuerpo de neurona. Entonces estos son astrocitos. Célula más grande que los astrocitos no hay en la sustancia blanca, ¿ok? Y miren ustedes, es un poco polimorfo, ¿no es cierto? No es tan fácil de reconocerlo. Los oligodendrocitos sí, y las células microgliales también se pueden reconocer mejor porque tienen formas muy peculiares, ¿ok? Y aquí tiene, ¿ve? La célula microglial, como le digo, ¿ve? Son fusiformes, el núcleo es muy fusiforme, parece un ojito de chino, ¿no? Miren aquí, y también tiene sus proyecciones. Todas las células que existen en el sistema nervioso central tienen proyecciones, todas, incluso esas células microgliales, ¿ok? Aquí vamos a ver otra célula glial también, pero esto es en los ventrículos del encéfalo, ¿no es cierto? Estos son coroidocitos, que son células cúbicas, como ustedes pueden observar aquí, y son las que producen el líquido cefalorraquídeo en estos plexos coroideos, ¿ok? Y, porque recuerden, todos estos son capilares, todos estos son vasos sanguíneos, ¿no? Sabemos que el líquido cefalorraquídeo es el plasma que se extravasa de estos vasos. Y aquí están las células ependimarias, que son estas células cilíndricas que están alrededor del conducto del epéndima, ¿no es cierto?, en la médula ósea. ¿Ok? También son células que tienen apariencia epitelial, ¿no es cierto?, pero son células gliales, forman parte del sistema nervioso, ¿ok?, y que están rodeando justamente al conducto del epéndima y también van a formar parte del líquido cefalorraquídeo que circula por este conducto. Después tenemos la célula de Schwann. A ver, esto es un corte de una neurona, ¿qué estoy hablando? De un nervio, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, acá. A ver, vamos a ver si lo puedo. Sí, creo que puedo dibujar. Esto de acá, miren, esto es un nervio, un corte transversal de un nervio. Aquí tiene una capa de tejido conectivo que se llama el epineuro. ¿Ok? Tejido conectivo. Luego están los fascículos nerviosos, igual que como el músculo, ¿no? Los fascículos nerviosos. Pero los fascículos nerviosos están envueltos por tejido conectivo que se llama perineuro. ¿Ok? Pero aquí hay una diferenciación, es diferente al músculo. La capa que está más cercana a los nervios, ¿no es cierto?, a los axones, ¿ok?, tiene unas células epiteliales medias aplanadas. No lo puedo dibujar, siempre me sale eso, ¿ok? Entonces, perdón, acá yo creo que puedo ver, ¿ve? Entonces, todo esto de aquí sería como una especie de un fascículo nervioso. Entonces, esto que está aquí afuera sería el perineuro, ¿ok? Y aquí, este es el axón. El axón, ¿sí? Y esta es la célula de Schwann. Y alrededor del axón voy a encontrar el endoneuro. ¿Ok? Ahora, ¿pero por qué se ve tan bonito acá? Porque los cortes en parafina no se ven así, no se ve el axón, se ve un espacio blanco, ¿ok? Porque es en plástico. Entonces, cuando se ve en plástico, ¿no es cierto? Voy a ver si lo puedo disminuir, ahora ya no sé cómo. Ok, muy bien. ¿Ok? Entonces, el axón, ¿no es cierto?, ¿sí?, va a estar rodeado por endoneuro y por la célula de Schwann. Ahora, si miramos esto que está aquí, a nivel del microscopio electrónico vemos esto. Aquí está el axón, acá está la mielina y esta es la célula de Schwann con su núcleo, miren. ¿Ok? Entonces, hay axones que son mielinizados, como en este caso, y hay axones que solamente están envueltos como abrazados nada más por la célula de Schwann, pero que no tienen mielina, ¿ok? No tienen una vaina de Schwann, y por lo tanto se llaman amielínicos. Entonces, miren aquí el axón, sus mitocondrias, sus microtúbulos, ¿no es cierto? Cosa que aquí en el microscopio de luz no lo vamos a ver jamás, ¿no? Porque la resolución no permite que veas esos detalles, ¿ok? Entonces son células de Schwann, solamente en el sistema nervioso periférico, ¿ok?
Y aquí vemos otras neuronas que son típicas, que son las neuronas pseudounipolares que encontramos en los ganglios linfáticos, en los ganglios nerviosos, el núcleo, el nucleolo, pero ellas están rodeadas por unas células gliales que se llaman células satélite. Estas células que están acá, estos núcleos que ven ustedes acá, ¿no es cierto?, están alrededor del cuerpo de la neurona, ¿no? Porque recuerden que estas son pseudounipolares y están formando como una especie de un microambiente especial para estas neuronas, ¿no? También se le llama células capsulares de los ganglios periféricos, células capsulares de los ganglios periféricos, ¿no? Células satélite. Y con eso hemos terminado, ¿no?, nuestra clase de histología, donde hemos terminado prácticamente con todos los tejidos básicos. Hemos visto tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, ¿no? Posiblemente faltan algunas cosas de decir, pero lo vamos a ir hablando cuando entremos a hacer la histología de los diferentes sistemas. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y espero que me haya hecho entender. Muchas gracias. Hasta luego.